Bienvenidos. Primero, bienvenidos a esta oficina. Bienvenidos y bienvenidas a esta oficina. Que más que una oficina es como para nosotros un espacio de encuentro. Así lo pensamos siempre. Por eso tienen estos espacios abiertos y quien quiera, en cualquier momento, esto funciona, no me voy a apretar la María Teresa acá, como lugar de espacio de trabajo para quien quiera. Gracias. De nada. De nada. Power amistoso. Nosotros estamos al frente. ¿Sí? Tenemos también unos cowork maravillosos ahí que dirige María Teresa. Lo que nos congrega hoy día no es menor. Propósito. Y para nosotros propósito es algo como Adapsys muy central. Dicho sea de paso, me llamo Juan Carlos Eichholz, soy socio de Adapsys. Y propósito es algo que en nuestra forma de mirar las organizaciones, claro. Sobra decir aquí en un público como este cuán importante es y qué significa propósito. Solamente quiero reafirmar que para nosotros no es simplemente un concepto, es algo sobre lo cual nos construimos y algo sobre lo cual trabajamos con las organizaciones. Desde ahí en adelante, desde ahí miramos estrategia y estructura y cultura y talento, pero todo parte desde un propósito. Y junto con Sistema B, nos enorgullece decir que estamos haciendo ya el cuarto pulso de propósito. Para entender un poquito qué es lo que va pasando con las organizaciones en torno a esto. Ustedes van a ver las cifras, pero más allá incluso de las cifras, lo que uno puede palpitar, por lo menos yo, es que esto ha ido cobrando cada vez más importancia en las organizaciones, lo que es una muy buena noticia. Bien, ¿en qué va a consistir esta mañana? Lucía Colunga, que está aquí al lado mío, consultora de Adapsys, va a presentar los resultados del estudio. Y también Svenka Astudillo, que se me perdió, aquí, primera fila. Va a también ser parte de esta conversación, porque no solamente una presentación de un estudio, sino que es una conversación también en torno a propósito y cómo lo estamos viviendo en la experiencia de ustedes en los distintos lugares y organizaciones en las que estamos. Así que nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Lucía, a ver. Vamos. Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto recibirlos acá en nuestra casa, en este día de lluvia. Gracias por llegar, porque la lluvia a mí me tiende a dejar adentro de mi cama, si es posible. Bien, como decía Juan Carlos, este es el cuarto pulso propósito. Este estudio surge post-pandemia con Svenka y con Sistema B, con una alianza que buscamos construir juntos, ¿no? Y en ese minuto lo que nos convocó fue medir cómo la vivencia del propósito en una organización ayuda a la resiliencia de una organización, ¿no? Cómo le permite adaptarse de mejor manera a entornos, situaciones desafiantes, ¿no? Como fue la pandemia en su minuto, ¿no? Los resultados fueron bien interesantes, nos dejaron bien sorprendidos de cómo efectivamente una mayor vivencia de propósito ayuda a que la empresa sea más resiliente, se desafíe, se mire, se adapte, ¿no? a lo que va pasando en el entorno. Y ahí nos entusiasmamos y seguimos año tras año corriendo el estudio, buscando explorar distintas como ideas que teníamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede aportar la evidencia del propósito o el compromiso B con el fortalecimiento organizacional, con la sostenibilidad de las organizaciones, con el aporte de valor, con el triple impacto, ¿no? Y siempre bien contentas con los resultados, ¿no? Con los hallazgos. Entonces, ¿qué nos convocó este año? Estuvimos pensando, ¿cuáles son las conversaciones que están inquietando hoy a las organizaciones? Cuando nos salimos del día a día, cuando salimos del corto plazo y levantamos un poco la cabeza, ¿en qué están las organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos del futuro que, mientras antes los abordemos mejor, ¿no? Que nos están inquietando? Y cómo la vivencia del propósito puede terminar siendo un habilitador para prepararnos mejor para esos desafíos del futuro, para operar mejor el día a día, pero también para prepararnos mejor. Entonces quisimos salir a validar esta hipótesis. Entonces tiene dos grandes como objetivos el estudio. Primero, demostrar que la vivencia del propósito puede ser una ventaja competitiva para operar el día a día. Y por otro lado, qué conexión puede existir entre la vivencia del propósito y esta preparación para los desafíos del futuro. ¿Sí? Eso como el contexto del estudio. Fue una encuesta online de 28 preguntas, participaron casi 270 personas de diferentes empresas B y empresas no B, ¿no? Y clasificamos a las empresas para analizar los resultados según la cantidad de personas, ¿no? Porque si nosotros tenemos un desafío de desplegar un propósito, generar mayor vivencia del propósito de una organización, eso no es un desafío que depende de nuestro nivel de facturación, sino de la cantidad de personas que tenemos que abordar, ¿no? Entonces, no es lo mismo generar conexión con el propósito en una empresa de 10, de 50, de 500, de 5.000.
Entonces ahí como mirar los resultados desde cantidad de personas nos hizo siempre más sentido. Entonces, ¿cómo está construida la presentación o el estudio y cómo les vamos a ir mostrando los contenidos? Primero, ver qué rol juega el propósito en las organizaciones que participaron del estudio. Después, ver cómo se conectan, se correlacionan los mayores niveles de propósito con indicadores de negocio que declaran haber alcanzado las empresas que participaron en el último año. Después, cómo el propósito y la forma en que está presente la organización impulsa de mejor manera la preparación frente al desafío del futuro, esto que les comentaba. Hicimos un doble clic en la última parte en los desafíos que tienen que ver con sostenibilidad, medio ambiente, ¿no? Que ahí, para armarle el cuestionario, tomamos estándares B, que las empresas B tienen estándares bien definidos en relación a eso, ¿no? Entonces también nos sirvieron como marco. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Bien. Entonces partimos con la primera parte. Acá es importante hacernos la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de propósito y por qué es tan importante comprender el nivel de vivencia del propósito que hay en una organización, ¿no? Entonces el propósito tiene que ver, al final es una declaración valórica que enmarca de una forma el para qué existe una organización, para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Cuál es la razón de existir de la organización? Y en la medida en que ese propósito está bien definido, bien compartido, bien comunicado, sirve a los equipos, ¿no? Para guiar su modo de actuar en el día a día, para darle sentido a su día a día, ¿no? Y al mismo tiempo les permite conectarse con aquello que individualmente les hace sentido, los mueve, ¿no? Cómo este propósito organizacional se conecta con mi propósito individual, con lo que para mí es importante, ¿no? Entonces le va dando sentido a ese trabajo que hago en el día a día, cómo está impactando en algo más grande que conecta conmigo. Y en la medida en que hay mayor vivencia del propósito de la organización, y esto es súper importante, en la medida en que hay mayor vivencia, el propósito termina cambiando la forma en que una organización hace las cosas. Cuando yo lo tengo bien presente y cada vez que tengo que tomar una decisión pongo el propósito sobre la mesa, termina transformando la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Entonces un propósito que tiene alta vivencia en una organización cambia la forma, ayuda a tomar decisiones, ayuda a priorizar y en el fondo también termina impactando en el negocio en sí, ¿no? Entonces eso es importante mirar por separado. Entonces partimos preguntándole a los participantes si tenían un propósito declarado. Y un 88% de participantes dijo, sí, mi empresa tiene un propósito declarado. Y esto en sí es un gran insight, pues si hacíamos quizás esta pregunta hace 3, 5, 7, 10 años, probablemente ese porcentaje de empresas que tienen propósito declarado era mucho más bajo, ¿no? Entonces acá hay conciencia a nivel organizacional de la necesidad de definir un propósito que enmarque el sentido de ser de la organización, ¿no? Entonces después haciendo foco en esos participantes que dijeron que sí tenían un propósito declarado, fuimos a profundizar un poquito más, ¿no? ¿Cómo se vive el propósito en la organización? Si está claro, si está alineado con la estrategia, si refleja el impacto positivo en la sociedad, si guía nuestro actuar cotidiano, si es conocido por todos los trabajadores, ¿no? Y acá si pudiéramos como tomar un promedio de estas variables, hablamos de que el nivel de propósito es del 67%, ¿sí? Entonces, hay gran parte del trabajo hecho, que quiere decir que hoy tenemos la declaración del propósito y el desafío está en cómo vamos haciendo que esa declaración permee en el día a día, esté bien conectada con la estrategia y que nos sirva, le aporte este valor al negocio que estamos viendo, ¿no? Entonces, esa diferenciación primero, propósito declarado, check, y después cuánto se vive, cuánto está presente en el día a día, ahí el nivel de vivencia del propósito es del 67%. Si miramos cómo se vive este nivel de vivencia de propósito según el tamaño de la empresa, vemos que las microempresas, que son las empresas de hasta 10 participantes, ¿no? Hasta 10 colaboradores, son los que tienen mayor nivel de vivencia o que perciben mayor nivel de vivencia del propósito. Y en la medida en que va creciendo una empresa, los valores son un poco más bajos. Y esta misma pregunta la hemos hecho años pasados en el estudio y siempre aparece como este valle, ¿no? Acá este año no está tan pronunciado, pero siempre aparece este valle donde la empresa cuando es chiquita, obviamente el propósito está mucho más en la mesa, ¿no? Porque está el founder ahí que le dio sentido a esto y está presente en todas las conversaciones y todo el tiempo estamos decidiendo desde ahí. Y en la medida en que va creciendo, se genera este valle que baja un poco la vivencia del propósito, que hace sentido, ¿por qué? Porque empezamos a ser más personas, entonces eso que antes estaba clarito en una mesa chica, en la medida en que somos más, se empieza a perder. Y además estamos saliendo a buscar inversión. Y además estamos creciendo. Todos los días se contrata gente nueva, abrimos oficinas en otros países, empezamos a crecer y en ese desafío de crecimiento ese propósito se va diluyendo, ¿no? Y no permea tanto hacia abajo, ¿no? Entonces tiende a pasar esto que baja un poco y cuando ya la empresa tomó un poquito más de vuelo y tiene inversión, plata, presupuesto disponible para este tipo de iniciativas, vuelve a aparecer el propósito de manera más firme, ¿no? Pero tiende a haber ese movimiento.
Si lo miramos entre empresas B y el resto de las empresas, vemos que el nivel de propósito de las empresas B está un poco por encima del nivel de propósito de las empresas que no tienen certificación B. Y cuando miramos por industria, en este nivel de propósito promedio de 67, las empresas que tienen mayor nivel de propósito son salud, energía y minería, y acá por debajo logística y servicio público, ¿no? Cuando miramos salud, está clarísimo, el propósito está directamente vinculado con salvar vidas, ¿no? Con la sobrevivencia de los clientes en el fondo. Entonces el propósito a veces no está ni explícito, no está explicitado, declarado, pero es bien claro, ¿no? En los casos de energía y minería son sectores que tienen mucho foco en seguridad de los trabajadores, en sostenibilidad, ¿no? En impacto en medio ambiente, están muy conscientes del impacto que tiene la generación del mineral o de la energía en las comunidades, ¿no? Y cómo aporta también al crecimiento del país. Entonces son industrias bien conectadas con el propósito, por inversión que se hace en relación a eso desde la empresa, pero también por el mismo sector en sí al que pertenecen, ¿no? Me acuerdo un caso que traían en otro año en el estudio, ¿no? Como haciendo un trabajo en Chuquicamata, hace varios años, Chuquicamata en un proceso de transformación de rajo abierto, de subterráneo, rajo abierto, no me acuerdo cómo era, y ahí hicimos muchos conversatorios con... ¿Ah? De rajo abierto a subterráneo. Ya. Es que con Salvador estuvimos al revés, de subterráneo a rajo abierto. Entonces, no, y ahí había como una anécdota, hacíamos como conversatorios con todos los mineros, con los operadores, con los viejos de la mina, y ponía uno, ¿no? Como es que el cobre que nosotros sacamos sirve directamente para que Chile pueda construir más hospitales, ¿no? Entonces, cómo tienen conectado, cómo aportan desde su trabajo súper operario, súper duro, a algo súper potente que es que haya más hospitales en Chile, ¿no? Entonces, como sector también conectados desde el propósito. Bien, hasta ahí el rol del propósito y esta diferenciación clara entre una cosa es declararlo y otra cosa es que se vivencia y cómo se vivencia en distintas industrias y empresas. Miramos ciertos resultados de negocio. Fuimos a preguntarles a todos los participantes si su empresa, diferentes indicadores de negocio en relación al año pasado, ¿no? Entonces, tu empresa ha mejorado su desempeño durante el último año. Un 66% declara que su empresa ha mejorado su desempeño frente al año anterior. Y medimos algunas otras variables. Si su empresa amplió las líneas de negocio, si buscó nuevos mercados, si aumentó su personal, si aumentó sus ingresos del último año, ¿no? Explorando qué variables pueden estar ahí detrás, que pueden estar haciendo que esta percepción de desempeño de negocio sea la que es, ¿no? Entonces acá vemos que el mayor porcentaje declara que ha buscado nuevos mercados. Si lo miramos en términos de ingresos, un 54% declara que aumentó sus ingresos y un 49% que aumentó su personal, ¿no? Entonces acá hay una percepción de mejor desempeño que puede estar dado no necesariamente por ingresos, sino por aumentos de eficiencias, ¿no? Y aparecen variables distintas que pueden dar explicación. Si miramos cómo se da esto en las empresas según su tamaño, vemos que las empresas que declaran haber tenido mejor desempeño contra el último año, en mayor parte son las microempresas, un 74% declara haber tenido mejor desempeño, y las más afectadas son las megaempresas. Y si lo miramos por industria, trayendo estas tres que son las que están más presentes, este cosito es como que, ahí está. Asesoría y servicios es la que en mayor proporción declara que tuvo mejores resultados, y la más afectada o con menores porcentajes de declaración de que sí tuvo mejor desempeño es la industria manufacturera, ¿sí? Ahora es interesante ver estos resultados, estas variables que veíamos recién, cómo ha desempeñado contra el año anterior y los demás indicadores. Si miramos la línea general, que es la morada que veíamos antes, las empresas con propósito están en línea con ese promedio, y si miramos las empresas sin propósito, la declaración de resultados es menor, ¿no? De buenos resultados en relación al año anterior. Hay una brecha acá, tenemos casi de 40 puntos, ¿no? En porcentaje de empresas con y sin propósito que declaran que tuvieron mejor desempeño contra el año anterior. Entonces acá vemos a priori que aquellas que tienen propósito tienen mayor porcentaje de percepción de haberse desempeñado mejor durante el último año. Y acá lo que hicimos fue ver el nivel de propósito. ¿Se acuerdan ese del nivel de propósito 67 general que habíamos visto? El nivel de propósito que tienen las empresas que contestaron que sí en estas afirmaciones, que sí tuvieron mejor desempeño, que sí buscaron nuevos mercados, que sí generaron nuevos ingresos, tienen niveles de vivencia de propósito de promedio del 70%, ¿no? Y si miramos las empresas que declararon que no
tuvieron mejor desempeño o que no tuvieron mejor desempeño en los indicadores, los niveles de vivencia de propósito están un poquito por detrás, ¿no? La mayor brecha se da acá, en la pregunta general de desempeño, ¿no? Entonces acá aparecen, más allá de esos indicadores, ¿qué otros indicadores están haciendo que en una empresa que tiene propósito, la sensación de mejor desempeño es más alta, ¿no? Y acá aparecen miles de otras variables, porque en el fondo, en la medida en que yo voy viendo que vamos generando más impacto, que tenemos mejores indicadores de sostenibilidad, etcétera, que no necesariamente se traducen en ingresos o en optimizaciones, ¿no? Puede también generar mayor percepción de buen desempeño. Y por último, si miramos las empresas B, las otras empresas, las que contestaron que sí tuvieron mejor desempeño contra el anterior, tienen mayores niveles de propósito, de vivencia de propósito, tanto en las empresas B como en las otras empresas. Y es bien marcada en las otras empresas donde las que contestaron que no tuvieron buen desempeño son aquellas que tienen menores niveles de vivencia de propósito. ¿Bien? Desafíos del futuro, siguiente capítulo. Estas conversaciones que les decíamos que están dando vueltas, cuando sacamos la cabeza del agua, empezamos a mirar un poquito más mediano y largo plazo, salimos del día a día, decimos ¿en qué están las empresas hoy? ¿De qué están hablando? ¿Qué los está inquietando, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial, la adaptación a cambios tecnológicos, cómo desarrollamos nuevas habilidades de tecnología en las personas, ¿no? El bienestar y la salud mental de los colaboradores, la atracción y retención del talento, las nuevas generaciones, la inclusión de diversidad, que viene con un poquito de viento ya de hace más rato, ¿no? Pero sigue siendo un tema, las nuevas formas de trabajar, la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿sí? Como algunas conversaciones las que están dando vueltas. Y fuimos a preguntarle a todos los participantes, en relación a algunas, ¿cuán de acuerdo están en que sus empresas están preparándose para esos desafíos, ¿no? Entonces, ¿qué miramos? ¿Cuenta con políticas de inclusión? ¿Promueve la conversión intergeneracional? Son aquellas que hay mayor porcentaje que dice sí, nosotros ya estamos trabajando en eso, estamos preparándonos para esos desafíos. Esto tiene más historia, ¿no? Estas variables. Cuando miramos inteligencia artificial, hay mucho menos porcentaje que dice estamos ocupándonos de eso, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con tecnología. Si miramos estos resultados, de nuevo, esos son los generales que acabamos de ver. ¿Cuánto se están preparando, o cuánto declaran que se están preparando las que tienen propósito y las que no tienen propósito? Vemos que aquellas que no tienen propósito tienen, obviamente, como lo muestra el gráfico, valores mucho más bajos, porcentajes mucho más bajos de percepción de preparación, ¿no? Donde están los mayores gaps tiene que ver con bienestar y salud de los colaboradores y cuánto estamos apoyando el desarrollo de habilidades digitales para los desafíos de tecnología que estamos viviendo hoy. Y ahora de nuevo lo mismo, ¿no? Aquellas que preguntaron, de las que tienen propósito declarado, tienen propósito, aquellas que contestaron que sí se están preparando para estos desafíos, tienen niveles de vivencia del propósito del orden del 70 y algo %. Y cuando miramos las empresas que tienen propósito declarado y declararon que no se están preparando, los niveles de vivencia del propósito son más bajos, ¿sí? Lo que es interesante ver, por ejemplo, el incorporar la inteligencia artificial es algo que nos está desafiando a todos. Tengamos vivencia del propósito o no, acá hay menos nivel de preparación y tanto unos como otros no estamos viendo cómo abordarlo. O no nos estamos urgiendo con el tema o nos está costando ver cómo prepararnos para eso, ¿no? Y lo que es cuestión de políticas de inclusión y promover la colaboración generacional, que son desafíos que venimos viendo hace bastante rato, a mayor evidencia de propósito hay mucho más conciencia de ello. Y ni hablar lo que es salud mental, ¿no? Y bienestar, que es un desafío súper grande y que en la medida en que estamos mucho más conectados con nuestros colaboradores aparece esta necesidad o esta urgencia por abordarlo, ¿no? Y por último, mirar de aquellos que dicen que sí se están preparando, las empresas B, que dicen que sí se están preparando en relación a las que no son B, ¿no? Entonces acá de nuevo las empresas B corren con cierta ventaja, ¿no? En porcentaje que declara que sí se está preparando, las empresas B están abordando de mayor manera estos desafíos que las que no son B. Y por último, el último capítulo es los desafíos de sostenibilidad, ¿no? Acá como hacemos ese doble clic. Y traemos lo que preguntamos tiene que ver con estándares que están hoy en Sistema B, que son propios de Sistema B, para poder entender esto que Sistema B lo pone como un imperioso, ¿no? Cómo lo están abordando las empresas B y las no B. Y acá cuánto mide y gestiona la huella de carbono para reducir el impacto ambiental, cuánto la empresa ha definido una estrategia para facilitar la transición hacia prácticas sostenibles, cuánto hace mejoras continuas en prácticas de sostenibilidad y si cuenta con una política de comunicación y marketing responsable que prioriza la transparencia, ¿no?
todo lo que tiene que ver con comunicación es lo que estamos abordando de mejor manera y hay mayor desarrollo en general. Y donde están los principales desafíos tiene que ver con cómo se mide la huella, cuánto estamos midiendo la huella de carbono y definiendo estrategias para abordar la transición con prácticas sostenibles, ¿no? Si miramos de nuevo aquellas que tienen propósito contra las que no tienen propósito, adivinen cuáles son los resultados, ¿no? Los gaps son bien grandes en términos generales y sobre todo en políticas para mejoras continuas para prácticas de sostenibilidad y la estrategia para habilitar la transición. Y de nuevo mirando de las que tienen propósito declarado, las que sí dicen que están gestionando esto y las que dicen que no lo están gestionando, las empresas que sí dicen que están gestionando estos desafíos tienen niveles de evidencia de propósito mucho más alto que las que no, ¿no? Entonces acá hay muchas variables que pueden estar impactando en estos resultados, obviamente, pero está bien claro que hay una conexión o una habilitación diferente cuando tenemos mayores niveles de evidencia de propósito, mayor conexión con ellos, ¿no? Y por último, si miramos las empresas B, que las tienen como acá, las miden por esto, ¿no? En el fondo, vemos que las empresas B están con niveles de afirmación o percepción de que están gestionando estos estándares, estos desafíos de sostenibilidad mucho mayor proporción que las que no son B, ¿sí? Entonces hay como habilitador el sistema B para gestionar estos desafíos. Para cerrar, takeaways, principales ideas que surgen de esto, o conclusiones. Está claro que hemos avanzado en términos de definir un propósito. Hay un 88% de las empresas que declaran tener un propósito y acá el desafío está en cómo vamos haciendo que este propósito genere mayor vivencia al interior de la organización. Aquellas que tienen propósito declarado perciben mejor desempeño en los diferentes indicadores de negocio en relación al año anterior. A mayores niveles de vivencia de propósito hay una percepción mayor de desempeño del negocio, de mejor desempeño del negocio. En la medida en que las empresas tienen mayor evidencia de propósito, hay una percepción más favorable de cómo se están preparando para esos desafíos del futuro, y ni hablar en términos de desafíos de sostenibilidad, donde tenemos grandes oportunidades de manera general y las empresas B tienen alguna ventaja ahí, ¿no? Entonces, para cerrar, hay un propósito declarado, ¿no? Está dicho, está dicho, ¿no? El propósito está declarado. ¿Y cómo termina la frase? Del dicho al hecho. Hay una gran oportunidad. ¿Sí? Gracias. ¿O no? Parece que ustedes. Zdenka. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar al panel. Bueno, muchas gracias. Me encanta, Lu. Siempre es una tremenda, para nosotros, satisfacción ver estos resultados. No lo niego. Yo soy, para quienes no me conocen, soy Zdenka Estudillo, soy la directora ejecutiva del Sistema B en Chile. Veo caras conocidas de empresas B y algunas no. O como decimos internamente, que algunas todavía no saben que lo van a hacer. No buscamos eso, pero sí buscamos claramente que este propósito, que esta forma de vivir conectados con este para qué hacemos lo que hacemos, sea algo que atraviese la estrategia de los negocios, que sea algo que realmente permee, porque nos damos cuenta que funciona, y esto es lo que año tras año nos hemos ido preguntando de distintas formas, y claramente eso nos ayuda. Bueno, y para poder conectar con esto, para poder llevarlo a la realidad, a la práctica, así como tenemos estos takeaways que en el fondo nos vamos a ir debajo del brazo con ciertas cosas que nos van a cuestionar, queremos saber cómo algunas empresas lo hacen en la práctica, en lo concreto, en lo real. Y para eso hemos invitado a 3 personas que son grandes referentes en sus distintas industrias y que nos van a acompañar a conocer un poquito más cómo se vive, cómo lo han hecho, de alguna manera qué nos pueden recomendar o finalmente prender estas lucecitas que nos pueden servir también para concretar un poco más estos resultados. Entonces, voy a invitar a conversar conmigo a Ignacio Orrego, sociólogo, gerente corporativo de Cultura y Comunicaciones en Coca-Cola Andina. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Hola. Oye, y muchas gracias por la asistencia del día de lluvia. Sí, yo sé que de todas maneras. Bueno, Roberto Parra
es gerente de asuntos corporativos, impacto positivo en cervecerías AB InBev Chile, Gracias. que además es empresa B, así que Eso. muchas gracias, Roberto. Por favor, Muchas gracias. adelante. Hola, ¿cómo están? Y Alberto Ferrán, gerente general en San Camilo, pastelería y panadería tradicional en Chile, también en vías de, ¿cierto? Eso. Me quedé un poco lejos de los invitados, pero no importa, vamos a hacerlo así como a distancia. A distancia. ¿Cómo? Me acerco si no importa esto, ¿cierto? Ya. Esto es en familia. Así. Ya. Vamos entonces a conversar. Mira, me encanta, lo primero que quiero decir es que me encanta que yo busqué, ahí fui haciendo las investigaciones y todo, tengo mucho más claro el mundo de AB InBev porque claramente Empresa B uno los tiene más cerca. Con Alberto hemos conversado harto, vamos en camino a prontamente avanzar hacia allá y con Coca-Cola también hemos ido trabajando algunas cosas y claramente ustedes los tres tienen un propósito muy declarado. Y queremos ver cómo lo han vivenciado también, porque esto finalmente 88% dice que tiene propósito, lo ha declarado este propósito, pero hay, del dicho al hecho, una gran oportunidad de vivirlo, porque vivirlo es muy distinto de solo declararlo y que sea una linda frase para el bronce que complete nuestras paredes o nuestras firmas, o depende de dónde lo pongan. Entonces, bueno, vamos a partir, Ignacio, contigo. Yo aquí tengo mis torpedos porque no puedo así de memoria todo. Bueno, Coca-Cola Andina es una compañía que está próxima a cumplir 80 años, me di cuenta, ¿no? Próximamente a cumplir 80 años con más de 17.000 colaboradores, presente en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, y ha venido implementando diversas iniciativas para promover la sostenibilidad en Chile, enfocándose en áreas claves como la gestión de agua, reciclaje, reforestación urbana y el desarrollo comunitario. Muy conectado, en el fondo, con los distintos desafíos que existen hoy en día, sociales y también, en este caso, muy ambientalmente también. Ustedes tienen como propósito algo muy bonito que me gustó y que se los voy a mencionar y ahí tú me corriges si estuvo mal mi investigación, pero llegar juntos a todos los rincones para refrescar momentos y abrir oportunidades. Perfecto. Perfecto, genial. En el estudio aparece que la vivencia del propósito va decayendo mientras aumenta el tamaño de la empresa. Ustedes con 17.000 trabajadores, con una presencia en 4 países, por supuesto, y los conocemos de más, son una empresa grande. ¿Cuál es la estrategia que utilizan para que el nivel de vivencia del propósito se mantenga allá, arriba? ¿Qué es lo que están haciendo? Esa es una excelente pregunta. Partir por agradecer la invitación a participar de un foro y de un tema tan importante como este que nosotros nos apasiona tanto. Frente a la pregunta, mira, primero una breve reflexión de dónde viene. Me hace mucho sentido el hecho de lo que muestran los resultados de decir, oye, a medida que crece una organización, más difícil es mantener el sentido del propósito. Al final, cuando uno tiene un grupito chico, siempre es más fácil pasar el mensaje, mantener a la gente cohesionada. Y a medida que va creciendo, y lo mismo saben las dinámicas de comunicación, más difícil es llegar a la gente con convencimiento, el mismo mensaje. Y de repente uno juega al teléfono con estas cosas y tiende a generarse como una diferencia interpretativa de lo que se está tratando de comunicar. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Yo también tengo mi torpeo, ¿no? Yo hice mi tarea y traje mi torpeo. Yo traje 6 puntos que me gustaría compartir. El primero viene desde el proceso de construcción del propósito. Ayer yo estaba trabajando en estos temas y me di cuenta. El propósito no es algo que uno invente, es algo que uno devela. En el fondo, el propósito siempre estuvo ahí, de la organización. Solamente hay que hacer un trabajo para poder encontrarlo y después comunicarlo y vivenciarlo. Frente a eso, el proceso de construcción, para que un propósito realmente sea sostenible en el tiempo, tiene que ser algo que le haga sentido a toda la gente. Entonces, del primer momento, yo creo que una de las claves, y creo que es parte importante de lo que nos funciona a nosotros, es tomarnos el tiempo.
tomarnos el tiempo de escuchar a la gente, ver cuál era el propósito, cómo la gente conectaba, cuál pensaba la gente que era la razón de ser de la organización. Porque si uno va en una organización grande, y depende también en las chicas, uno le pregunta a la gente, ¿cuál pensé que es el propósito de la organización? Probablemente vaya a poner a gente de distintas áreas, de distintas zonas, de distintos países, te vas a encontrar con respuestas distintas. Y al final, si uno arma un propósito de repente entre 4 murallas y después uno sale al mundo y dice, oye, mira, este es el propósito de la organización, va a haber un montón de gente que va a caer colgada. Entonces, primer punto, un proceso de construcción que sea abarcativo. ¿Qué fue abarcativo para nosotros? Nosotros hicimos entrevistas con Coca-Cola, con stakeholders, con los stakeholders prioritarios, hicimos entrevistas con los liderazgos de la organización, después hicimos focus con la gente, después lanzamos una encuesta masiva para poder realmente sacar destilar cuál era realmente el propósito que la gente veía de la organización, y en función de lo que la gente veía, nosotros armamos nuestro propósito. Así que el primer punto ahí, desde la génesis. Ahora, segundo punto, la comunicación. Ya, uno construye el propósito y uno se encuentra al final con una frase y un montón de slides que generalmente queda en un equipo, en nuestro caso era como el equipo ejecutivo de construcción de propósito, pero después llegaba el momento de llevárselo al mundo. Y es un desafío bien grande, porque uno tiene que nada más y nada menos que ir a decirle a la gente, cuando uno construye un propósito, decirle, oye, este es el propósito de la organización. Entonces ahí una estrategia de comunicación que sea robusta, que logre relevar al punto de la importancia del propósito. En el fondo uno le está diciendo a la gente, oye, para esto existimos. O sea, ¿qué más importante que eso? O sea, el proceso de comunicación tiene que acompañar en importancia ese tema. No puede ser algo, ojalá, no sea algo como chiquitito. El propósito tiene que llevar la relevancia desde el principio y también atender, y esto sobre todo a las empresas grandes, atender a los distintos canales de comunicación que tienen las empresas y la forma que tienen de relacionarse los distintos públicos. Es distinto ir a hablar a una oficina corporativa, que a una oficina de ventas, que a la oficina de logística, que ir a hablar a los choferes, a los peonetas. Entonces también atender a la lógica de comunicación de todo el mundo. Y finalmente, eran 6 puntos, pero lo estoy tratando de sintetizar. No se trata solamente, y acá lo mencionaba Lucía al principio, no se trata solamente de comunicar. Al final, el propósito puede ser algo que quede solamente en las murallas, o puede ser algo que quede en la página web. Pero esa no es la idea. La idea es poder vivenciarlo. Pero ¿qué significa vivenciar el propósito? ¿Y cómo se logra que algo como el propósito, que en el fondo es una abstracción organizacional de alto nivel, uno ve las construcciones de organizaciones y abstracciones, el propósito es como el platillo volador que está arriba. ¿Y cómo aterrizo eso para que a la gente le haga sentido? Entonces ahí viene el momento de tomar decisiones prácticas, y es institucionalizar el propósito, lograr que esté dentro de la arquitectura de la organización, los sistemas, los procesos, todo esté permeado por propósito. Por ejemplo, y aquí yo traigo algunos de los casos prácticos que nosotros hemos avanzado y que logran que el propósito realmente esté dentro de los procesos. Onboarding, está el propósito, el primer momento. Políticas corporativas, está el propósito. Capacitaciones, está el propósito. Tenemos el propósito en la encuesta de compromiso organizacional, lo que nos permite ir midiendo año tras año cómo va avanzando el propósito. Que felizmente salió la encuesta hace poquito, tercer año consecutivo que sube el propósito, así que súper bien. Nosotros partido por el hecho de llegar juntos, tener un town hall corporativo grande que una los resultados de todas las operaciones. También tenemos eso. Y así varias acciones prácticas que logren instalar el propósito en los procesos de la organización, y que independiente que uno comunique o no, la gente se encuentre con el propósito en su día a día y tenga un peso práctico para ello. Eso es Buenísimo. Muchísimas gracias, Ignacio. Tremendo. Es lo que finalmente esto trasciende la cultura, tiene que permear, tiene que ser parte del día a día de la empresa, y eso es un poco lo que nos cuenta. Roberto, desde octubre de 2023, Cervecería B InBev es empresa B. Nosotros estábamos más felices que, imagínate, Nosotros también. Perro con 2 colas, como se dice. Y además, voy a decir algo, fuimos como
la envidia del resto de los países, porque como AB InBev se certifica en Chile primero y bueno, y nosotros así como lo hicieron, bueno, con mucho compromiso de parte de ustedes y con un liderazgo también bien interesante, bien importante en ese sentido que permeó a toda la organización, y lo cuento porque conocía el caso muy de cerca. Y claramente fue la primera operación global dentro del grupo en obtener la certificación. Este reconocimiento, además, en Empresa B valía su compromiso con altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial, integrando la sostenibilidad justamente al modelo de negocio. Bueno, ustedes también tienen un propósito bien bonito, que conecta muchísimo con el negocio, que eso es lo más importante, que en el fondo conecte con lo que están haciendo. Nuestro compromiso, y tú me corriges, pero nuestro compromiso por un futuro con motivos para brindar. Es eso, ¿cierto? Exactamente. Nosotros en Cervecería InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Así es. No, qué mejor que tener un futuro para poder brindar. ¿Ah? Delicioso. Todo sentido. Bueno, en el estudio se revela cómo de una u otra forma las empresas B logran mayor nivel tanto de vivencia del propósito, no, logran esta vivencia del propósito muchísimo más fuerte, ¿cierto? Para ustedes, ¿cómo de alguna manera, cuéntanos un poquito si quieres de eso también, pero cómo la certificación o cómo están permanentemente conectados con los estándares de desempeño siendo evaluados por terceros, por estas condiciones en el fondo que vienen un poco de afuera, les ha ayudado y ha potenciado a que esta vivencia del propósito vaya permeando y vaya siendo mucho más fuerte, en el entendido que esto es un camino evolutivo que va siempre cambiando y un poco desarrollándose y avanzando. ¿Cómo lo han hecho ustedes y se ha servido? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Y segundo, no sé si todos ustedes conocen cuáles son algunas de nuestras marcas en Cervecería InBev. Y el nombre es un poco complejo de descifrar, pero nosotros tenemos marcas globales como Stella Artois, Corona, Budweiser y a nivel local Becker, entre otras 17 marcas a nivel local y otras 500 marcas a nivel internacional, a nivel global. Entonces, como decía Les Denka, nuestro propósito es que soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Y ese propósito está vinculado a la esencia del negocio, a brindar, al acto de brindar una cerveza, pero también al acto de brindar oportunidades, brindar una mejora en el medio ambiente, brindar inclusión, diversidad, etc. Y hablábamos del proceso de cómo transitamos este camino hasta generar esta certificación de empresa B. Y en realidad fue un ejercicio de mirarnos al espejo. En el fondo de decir, ok, lo que nosotros vivimos y estamos como súper compenetrados, nos corre por las venas este propósito, y de este propósito se desprenden 10 principios súper claros y todos conectados con el negocio y con los stakeholders, era decir, bueno, hasta qué punto lo que nosotros vemos de manera interna también se percibe o se valida de manera externa. Y en este proceso identificamos 3 grandes puntos. El primero es que la sostenibilidad o el camino hacia la sostenibilidad no se puede hacer solo. Es imposible hacerlo de manera solitaria si es que queremos generar grandes cambios o un impacto positivo. Y aquí traje un ejemplo súper en particular de una iniciativa que nosotros tenemos en materia de inclusión de personas con discapacidad. Y es que un día dijimos, a ver, hagamos una feria laboral para personas con discapacidad. Probablemente si lo hubiésemos hecho solo, habríamos traído o habíamos puesto a disposición 10, 15 posiciones eventualmente. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Generamos la colaboración con otras 50 empresas y en un solo día trajimos más de 2.000 posiciones de trabajo, 1.500 personas asistieron a la feria y la empezamos a realizar año tras año durante los 3 últimos años. Entonces, es una muestra como súper fidedigna y súper concreta del poder de la colaboración. En segundo lugar, nos dimos cuenta de que teníamos que tener foco. Había que poner foco en aquellas decisiones o en aquellas causas en las que nos involucramos. Diariamente recibimos un montón de solicitudes de apoyo en diversas causas de diversa índole, pero a partir del liderazgo y el compromiso del liderazgo que tiene con la sostenibilidad, también tenemos que entender que somos una empresa, un negocio, y que no somos una fundación probablemente, y por lo tanto todas las iniciativas tienen que estar súper conectadas con el propósito, pero también con nuestro negocio. Entonces, a partir de ahí se generan ciertos focos de interacción. Y, por ejemplo, uno es el tema de la equidad de género, por un lado, y de las personas con discapacidad, por otro. Y en equidad de género nos ha ido bastante bien. En los últimos 4 años,
hemos aumentado la participación de mujeres en nuestra planilla total de colaboradores de un 17 a un 44%. Y por otro lado, y este es como un motivo de orgullo que este año recién lo cumplimos, es que nuestro el 50% del equipo directivo de la compañía está compuesto por mujeres. Y este fue un cambio que pasó también en 5 años. En 2020 teníamos 26% y ahora tenemos el 50%. Entonces, parte, primero, es la colaboración, segundo, el foco en las decisiones también a nivel de liderazgo, y también incluye el concepto de inclusión en las decisiones estratégicas de la compañía. Entonces, se valora, no es por cuotas, es por mérito, y ahí está el número y está el resultado que nos tiene súper contentos. Y en tercer lugar, probablemente más importante que todos los anteriores, es que tenemos que partir por casa. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace parte por casa. Y en ese contexto, antes de salir a comunicar beneficios, los proyectos que hacemos, partimos por pensar en nuestros colaboradores y asegurarnos de que ellos trabajan bajo las mejores condiciones, tienen los mejores beneficios, etc. Y ahí apuntando un poquito a los desafíos. Entonces, en resumen, podría decir que la certificación B es una brújula que validó nuestro camino, pero que al mismo tiempo nos desafía permanentemente. Es súper exigente para aquellos que están pensando en ser empresa B o que están en camino. Es un proceso súper exigente, pero por eso mismo habilita un crecimiento súper enriquecedor para la organización, y en este caso así fue el caso. Así es. No, a mí de verdad me encanta, sobre todo, nosotros tenemos múltiples tipos de empresas, de distintas industrias, de distintos tamaños, de distintos lugares. Y es increíble cómo el desafío finalmente de empresas más pequeñas, medianas y grandes es muy diferente uno tras otro. A las más pequeñitas les cuesta un poco más generar los procesos, establecer ciertos ordenamientos que les van a permitir medir y por lo tanto gestionar. Pero a las más grandes es ordenar todo esto bajo un mismo patrón, que todas las áreas vayan en el fondo avanzando hacia el mismo lugar. Es también un tremendo desafío porque pueden tener muchos más recursos o más condiciones, pero poder ordenar esto para que efectivamente a todos les haga sentido. Y lo otro es que nadie está exento de desafíos. Sí. O sea, aquí también hay errores Sí. que nosotros también como empresa grande hemos cometido, y en alguna medida uno tiene que pensar en qué temas me involucro, pero sobre todo en cuáles no me involucro. Y para eso nosotros desarrollamos 3 preguntas que son súper simples, pero bien poderosas al mismo tiempo. Entonces, antes de involucrarnos en una causa, en una campaña, etcétera, nos preguntamos, ¿tenemos legitimidad para hablar sobre ese tema? En segundo lugar, nos hacemos la pregunta y decimos, bueno, ¿cómo se conecta este tema con el negocio? Y en tercer lugar, si esa materia está relacionada o no con nuestros valores y principios. Porque al final del día tenemos que entender que no todas las marcas y que no todas las empresas pueden adoptar todas las causas, en el fondo, y eso también ha sido un framework como súper interesante para tener en cuenta antes de embarcarnos en cualquier proyecto y saber si efectivamente conecta o no con nuestro propósito. Buenísimo, esa es la coherencia finalmente que se busca en las empresas. Bueno, Alberto, en camino vamos. Me encanta que con convicción vamos avanzando, y si quieres tú nos vas a contar más, porque yo un día me fui a instalar a la oficina de Alberto, nos contó toda la historia, hermosa, la historia familiar además, San Camilo Panadería Pastelería, es una empresa chilena. Me encanta que Alberto diga con una infidencia, nosotros hacemos pan. O sea, tampoco es que hagamos pan y pasteles, claro, pan y pasteles, o sea, es algo ultra del día a día de la casa y además un producto tan noble. Una empresa chilena que decía con más de 140 años de historia, 60 locales, ¿sí? En 18 comunas. ¿Quién no se ha bajado del metro y ha comprado ahí alguna cosita en un San Camilo? Todo. Totalmente, totalmente. Ha integrado la sostenibilidad como un pilar clave en su modelo de negocio, permeando sus operaciones, estrategia, la cultura organizacional y la relación con la comunidad, buscando enriquecer la experiencia de sus clientes a través de productos que combinan tradición, calidad y sabor. Tengo un video precioso. No soy fan, ¿tá? La casa no se nota. Vamos bien. No, yo no tomo. Yo acá acompaño con la fuerza, pero allá están en Estados Unidos los analistas. Bueno, vamos. Propósito. El propósito. Tú me vas a corregir también si es que no estoy en lo correcto, pero dice, queremos que San Camilo genere impacto positivo en la sociedad, siendo ejemplo de integridad y resguardando la tradición del oficio de la panadería y pastelería en Chile. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Muy bien, entonces, bueno,
Justamente, pues con todo esto que hemos conversado, con esta tradición, con este propósito declarado tan bonito, ¿cómo les ha ayudado este propósito y es la estrategia de sostenibilidad que permea todo el negocio a abordar estos desafíos? Yo creo que quizás lo más importante para nosotros es la convicción y la vocación respecto de tener muy claro como el sentido de lo que hace nuestro negocio. O sea, finalmente nosotros nos dedicamos a entregar el pan de cada día, así como suena, y eso intrínsecamente creo que tiene un propósito muy grande, muy noble, digamos. Entonces yo creo que ahí partimos con alguna ventaja, digamos. ¿Ah? Pero por otro lado nosotros tenemos 140 años, y si tú me preguntáis si es que alguna vez nosotros lo teníamos escrito o existía, no, es algo que hemos vivido en el tiempo. Pero sí yo creo que lo que reconozco en eso, porque al final uno dice, bueno, ¿y cómo hemos logrado? Porque si sostenibilidad tiene que ver con perdurar y desarrollarse en el tiempo, creo que de alguna manera nosotros podemos dar cuenta que hemos sido sostenibles. ¿Ah? Nos ha tocado vivir mucha crisis, contingencia en la historia de Chile. Entonces yo creo que lo que yo reconozco en eso es que siempre ha habido mucha conciencia respecto de ese sentido de lo que hacemos nosotros, del sentido de responsabilidad respecto a que somos un producto de primera necesidad para la gente, y que si nosotros no llegamos con eso, la gente no come pan derechamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que resguarda eso? Yo creo que ahí hay un pilar muy importante que es un negocio familiar. ¿Ah? El hecho de que hay una familia detrás, así como los grupos controladores en la empresa, yo creo que le da un carácter y le da un sentido de pertenencia, como que a alguien le duele mucho el que no se cumpla eso. ¿Ah? Y le da la perpetuidad en el tiempo. Eso yo creo que es como como lo que yo quizás reconozco como una particularidad que tenemos nosotros y que ha ayudado mucho a que haya una conciencia en un grupo que realmente está empujando ese sentido. Y como lo han dicho, creo que el principal desafío es el tema de la coherencia, porque al final uno declara, hay un sentido, pero finalmente ese sentido de responsabilidad lo tiene que vivir en el día a día con todo lo que uno hace. Y yo creo que ahí está el principal desafío, pues también en las empresas familiares, ¿ah? De cómo uno encarna eso todos los días y cómo también lo va comunicando hacia el resto de la organización. ¿Ah? Así es. Bueno, además, ustedes están ubicados en el mismo lugar donde nació, ¿no? Llevamos 140 años en el mismo lugar, en San Pablo con Maducana. Increíble. Un lugar parecido como este. Sí. Estamos en el Bronx. ¿Ah? Me llevo a apunar acá. Pero eso también, te llevo a ese punto porque eso también le da mucho sentido, o sea, mucha convicción, pero también esto que hablábamos de la coherencia, estar en el mismo lugar, las personas, no están las oficinas, abajo está la fábrica, está la panadería grande, hay un lugar así también para comer, en el fondo como un restaurante. Hay mucha conexión finalmente con lo que se hace y con finalmente lo que se ofrece, lo que se brinda y con esta calidad, tradición y sabor que finalmente ustedes tan fuerte lo... O sea, el negocio de la panadería es un negocio que yo siempre digo que no es que sea sofisticado, pero sí premia mucho la perseverancia y la constancia en el tiempo, porque se trata de que todos los días tú saques la barraqueta fresca. Y tú tienes que pensar, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que eso ocurra todos los días? Y eso es estar ahí todos los días y quizás el negocio no crece o cuando hay muchas crisis no se cae tan fuerte, es más estable, pero hay que ser muy perseverante y hay que estar ahí todos los días. Así es. Bueno, Ignacio, mira, ¿qué aprendizajes les dejó este trabajo de develar de alguna manera y difundir este propósito que tú contabas? Porque una de las cosas son los criterios que hay que tener en consideración, lo que tú nos hablabas, comunicación, todo claro lo que hay que hacer para. Pero una vez que ya se conecta, que ya se cuenta, que se devela este propósito a la organización, ¿cómo ha impactado eso en la forma en que enfrentan también los desafíos de su negocio, el haberlo develado? Oye, antes de hablar de comunicación, de hecho, esto es la chaqueta que hicimos para el lanzamiento de propósito de Andina. Esta es la chaqueta. Me di cuenta cuando llegué que había traído la chaqueta de propósito. En relación con la pregunta, bueno, primero por el proceso de develamiento. Lo adelantaba un poquito en la primera pregunta. Tiene que ser abarcativo. O sea, yo te lo juro, no me imagino haber salido a comunicarle a la gente un propósito que no estuviese seguro, medianamente seguro de que conectaba con la gente. O sea, ir a hablarle a alguien y haber hecho algo en un cuarto chiquitito,
De verdad lo pienso hacia atrás y digo, oye, qué bueno que se hizo de la otra forma porque hubiera sido muy complicado. Lo otro tiene que ver con el camino del... Voy a hablar de dos temas que están juntos pero no revueltos. Primero tiene que ver con el proceso de la comunicación. Nosotros, y aquí les voy a contar un aprendizaje práctico de cómo lo hicimos nosotros, para que la cosa realmente tomara fuerza y funcionara. Nosotros hicimos una estrategia de comunicación que tenía 4 pasos. Y seguía una lógica de tratar de conseguir los endorsements de liderazgo, o sea, tratar de ir a buscar a los líderes para que le dieran el endorsement al propósito. En el fondo, cuando esto sale del final de la panadería de propósito, había que buscar a alguien que le diera fuerza a esto. Se le daba fuerza de distintas maneras, pero una de esas era tratar de conseguir que los líderes respaldaran esto. Entonces, ¿cómo partimos? Vamos a buscar al liderazgo ejecutivo de la organización, hicimos un momento de velamiento al CEO, al C-suite y a los gerentes de comité de todos los países juntos, donde les comunicamos el propósito y el rol que tenían ellos, el rol importantísimo que tenían ellos como embajadores del propósito. Y una vez que estaba ahí, ese endorsement de liderazgo lo conseguimos, le pasamos la batuta a cada uno de los gerentes generales que empezaran a bajar el propósito a sus países y a sus organizaciones, ellos como embajadores de propósito dentro de sus países. Ese fue el segundo paso de propósito. Y lo hicimos con todos los roles profesionales y ejecutivos de todos los países. Y después vino un tercer paso que fue especialmente difícil de coordinar por la envergadura que tuvo, pero que ahora también, igual que el proceso de construcción, lo pienso hacia atrás, digo, oye, qué distinto hubiese sido la historia si no lo hubiésemos hecho. ¿Por qué? Porque una vez que habíamos comunicado a los profesionales y a los ejecutivos, nosotros somos una empresa de consumo masivo, tenemos un montón de gente en logística, en los patios de distribución, en las plantas de producción, que tenían canales de comunicación que eran muy distintos a la gente de profesional y ejecutiva. No es gente que esté frente al computador todo el día, o una persona que está operando líneas de producción. No es que voy a llegar y, oye, me llegó un correo, voy a mirar el celular porque no se puede. Entonces había que encontrar canales de comunicación distintos. ¿Qué canal de comunicación era contundente, relevante, le daba bidireccionalidad para que ellos también pudiesen hacer las consultas que ellos tuviesen respecto a esto tan importante que le estábamos diciendo que era el propósito? Oye, los líderes. Fuimos a buscar a los líderes de equipo, de cada uno de los equipos del núcleo operativo de Andina, donde está el 80-85% de nuestra gente, de 16.000 colaboradores, para que ellos sean el canal de comunicación del propósito. Y ellos comunicaran a sus equipos directamente el propósito de Andina, por qué lo estábamos haciendo, por qué lo hacíamos ahora, qué significaba y por qué era tan importante. Pero antes de empezar eso, nosotros nos dimos cuenta de que esos jefes de niveles operativos, claro, podían ser muy, muy buenos haciendo y liderando los procesos que tenían en el día a día. Pero encomendarles una tarea como poder comunicar algo tan denso, tan nuevo como el propósito a sus cuadrillas, era un desafío bien grande y los queríamos acompañar. Por eso el tercer paso estuvo en que fuimos a capacitar a 400 líderes, 400, 600 líderes, no me acuerdo bien ahora el número, para que tuvieran las herramientas para comunicar el propósito. Les entregamos dinámicas, trabajos, y después hicimos un seguimiento, país por país, para que ese propósito llegara al 100% de la gente, a través de sus líderes, no solamente a través de la comunicación tradicional y digital y las pancartas, los afiches, sino que a través de los líderes. Y eso hizo una diferencia gigante y al final terminamos llegando el primer año a cerca del 70-80% de toda la plana del núcleo operativo a través de la jefatura y después terminamos los años siguientes. Así que el proceso fue realmente importante y finalmente, porque está el tema de la coherencia y la vivencia. En el fondo, ser práctico y poner las acciones en lo que uno dice que es importante, también es una forma de comunicar y que el tema tenga sostenibilidad. Si uno saca un propósito y uno declara X y después se da vuelta y en el momento Y, el negocio y las decisiones que se toman son completamente distintas, ahí
ahí se genera una disonancia y a la gente empieza a hacer bromas y dice, oye, sí, eso está escrito, pero solamente para la web, esto solamente para las murallas. Así que la conexión con el negocio, importantísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Tremendo eso, ¿eh? Es tan necesario que finalmente se viva en el día a día. Sí. Absolutamente. Bueno, Roberto, hemos hablado también en el estudio, salió mucho la conexión con los desafíos de la sostenibilidad. Y los desafíos de la sostenibilidad hoy día están presentes tremendamente y ya no es algo que como algo baladí o algo para después y no importa, más adelante o que otro se preocupe. Son parte del día a día. Mejora continua, huella de carbono, cómo incorporamos prácticas sostenibles. Son elementos que necesariamente tienen que permear a las empresas. En relación a esto, ¿cómo vienen ustedes trabajando para enfrentar estos desafíos? ¿Cómo lo han ido haciendo ustedes? Y desde ahí, si obviamente el estar permanentemente sometido a distintos estándares va ayudando también a poner esos puntos relevantes en los que hacer, en el fondo, énfasis. Exacto. Ahí, como decía, del dicho al hecho, Sí. hay harta oportunidad. Hay oportunidad. Y en ese contexto, lo decía el estudio claramente, o sea, medición, compromiso y después acciones bien concretas, obviamente medibles, que generen este avance. Y nosotros hemos ido recorriendo un camino que hasta ahora nos ha ido relativamente bien. Y, por ejemplo, establecimos prioridades. Dentro de nuestras prioridades están las emisiones, precisamente. Entonces, nosotros hoy día generamos el 100% de nuestros productos con energía eléctrica renovable. No estoy hablando de un producto ni de una línea de productos. Toda la producción de AB InBev en Chile es en base a energía renovable. Y en base a las emisiones también, nuestros productos viajan a través del sistema Andina y Enmonor y también a través de otro sistema interurbano, digamos. Y nosotros, a partir de ahí, generamos la primera flota de camiones impulsadas por GNL, primero en 2020, y el año pasado, en realidad este año se va a inaugurar la primera flota BioGNL de Sudamérica. Entonces es una flota de cero emisiones en base a un recurso orgánico, digamos, de los chanchos en este caso. Sí. Y eso nos va a permitir tener 30, 35 camiones, cero emisiones. Y por otro lado tenemos el desafío del agua. No sé si ustedes saben, bueno, evidentemente me imagino que el 90% de la cerveza está compuesto por agua, se acaba el agua, se nos acaba el negocio y por lo tanto tenemos que ser súper responsables con eso. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿No? Hemos en 2 años reducido el 25% del consumo de agua en nuestros procesos, gracias a implementaciones de recursos tecnológicos, obviamente apalancados de la innovación, y optimización de procesos. Entonces, y al mismo tiempo el agua tiene su vertical comunitaria, y nosotros a través del programa Agua Segura vamos y hemos ido entregando soluciones hídricas a zonas con escasez de este recurso. Y a la fecha hemos beneficiado a más de 8.000 personas y esperamos que este año terminemos en 11.000 beneficiados. Entonces, finalmente el propósito decanta en acciones concretas, acciones que son medibles, acciones que generan compromiso y que finalmente toda la organización va y transita hacia la consecución de este objetivo. Ahora la pregunta es, ¿nos hace más competitivo o no ser empresa B? Y la respuesta es que evidentemente sí nos hace más competitivos, no solamente de cara a nuestros stakeholders, en el fondo nos da una tranquilidad de sentarnos frente a nuestros stakeholders, contarles todas nuestras iniciativas y sentir que evidentemente está respaldado bajo altos estándares de evaluación, pero por otro lado, aparte de la reputación, nos permite ser una fuerza laboral súper atractiva para atraer al mejor talento. Porque sabemos que el mejor talento finalmente nos va a generar, nos va a llevar el negocio al siguiente nivel. Y este talento, que también está presente, esta característica en los consumidores, está muy pendiente de la sostenibilidad. Y de la sostenibilidad vinculada al propósito de las organizaciones. Entonces, es una visión que va más allá del producto. Es una visión que está muy apalancada del propósito. Y para terminar, aquí como la frase para el bronce, hoy la coherencia es 100% competitiva, es 100% competitividad, porque no se trata solo de decir lo correcto, sino de hacer lo necesario. Y la transparencia y el propósito efectivamente construyen reputación, pero lo más importante es que construyen confianza, relaciones de confianza, no solamente con nuestros colaboradores, sino también con los stakeholders. Total, absolutamente. Por supuesto.
Comparto absolutamente, la confianza es central en esto y que no solo sea algo que se dice, sino que finalmente se percibe que en las relaciones que las personas tienen, en los procesos, cómo se van llevando a cabo, en que esté tan conectado con el negocio, es algo que finalmente trasciende a que lo digas solamente, sino que es, mira, aquí se hacen las cosas distintas. Súper interesante. Bueno, Alberto, para terminar, porque vamos a ir concretando ya y cerrando, ¿de qué manera para ustedes tener este nivel de vivencia del propósito en la empresa les aporta algo que también salió mucho en el estudio y que fue estos desafíos del futuro, ya no necesariamente los desafíos de sostenibilidad, sino los desafíos del futuro? Hay elementos muy centrales como, bueno, obviamente la atracción y retención de talento, como decía Roberto, o el bienestar, salud mental, conectar con los trabajadores desde esa perspectiva. Vivir el propósito profundamente te conecta, te deja conectado con eso que viene ya más adelante. O que ya estamos viviendo. Nosotros llevamos 140 años, entonces como que el futuro, claro, ¿cuál es el futuro? Quizá uno diría de San Camilo. Pero finalmente, frente a esa pregunta, como la reflexión mía es, o sea, cuando nosotros tuvimos la pandemia y la crisis social del 2019, si tú me preguntas dónde se vivió mejor el valor de tener un propósito, de tener un sentido del negocio, yo creo que fue en ese periodo, porque de punto de vista del negocio, bueno, en la crisis a nosotros se nos cayó en octubre y noviembre menos 25% de la venta, en la pandemia menos de la mitad de la venta. No era que la gente dejara de consumir pan, sino que la gente estaba en las casas y nosotros estamos en lugares de alto tráfico y la gente compraba pan o hacía en la casa o compraba en el almacén de la esquina. Entonces fueron periodos muy difíciles y duros y en ese sentido yo diría que ahí fue cuando yo sentí que el propósito jugó un rol fundamental, porque si entendemos como que el propósito es ese faro que te ilumina cuando está la tempestad, aunque suena así como medio poético, que no lo soy yo, pero uno ve el faro y dice, bueno, está ahí en la tormenta, por lo menos estáis viendo la luz al final del túnel, y de alguna manera te da la esperanza que va a llegar a algún lugar, y yo creo que eso fue fundamental para darle un sentido a la organización, en esto que hablaba antes, un poco del sentido como de responsabilidad. Como que había una épica en torno a que, en el fondo, la gente tenía que alimentarse, era difícil encontrar alimento, y nosotros estábamos en la posición de poder aportar a la sociedad en eso. Entonces yo creo que ahí, todo esto muchas veces inconscientemente, como que de alguna manera se devela la importancia de tener un propósito, y creo que eso, bueno, ahí fue como la evidencia tangible en el sentido que la gente sacó energía, estaba motivada, se sobrepuso a las dificultades, se sobrepuso a los miedos también. Yo creo que es como una... Y cada empresa seguramente le tocó vivir de distintas maneras, pero yo creo que ahí hay que quizá como que ver bien con detalle cuál es la diferencia que hizo en la pandemia o en la crisis cuando las empresas tenían un propósito que realmente entusiasmaba y era práctico en la organización. Y lo otro que también yo creo que reconozco respecto a nuestra historia pasada, habiendo vivido 140 años en la empresa, es que quizás nosotros también hemos sido muy conscientes de las crisis que hemos tenido. Y eso también es importante, cómo las organizaciones van siendo capaces de registrar cómo van salvando esas crisis. Porque finalmente esa cultura o ese capital de cómo van aprendiendo, finalmente son elementos que te dan sostenibilidad hacia el futuro. Porque las cosas se van repitiendo después. Al final, esta no es la primera vez que hubo una pandemia, no es la primera vez que hubo una crisis social, no es la primera vez que han habido crisis económicas. Y en 140 años definitivamente ya ha pasado todo, ha pasado todo. Entonces también uno dice, ¿por qué nosotros finalmente vamos como acumulando una capacidad de poder aprender de esas experiencias y poder ocuparlas en el futuro cuando vuelvan a ocurrir? Porque seguro que van a ocurrir. Entonces yo también creo que hay un tema importante de cómo hacer sostenible la organización al respecto de cómo aprender de sus experiencias. Quizás ahí nosotros algo también hemos hecho, aunque quizás no nos hemos dado cuenta, o es que también hay un grupo de personas que ha perseverado en el tiempo y ha sido capaz de mantener eso. Como una organización que va cambiando su ejecutivo, no tiene un grupo controlador, también es capaz de rescatar ese capital, también puede ser algo interesante de ver, digamos. Totalmente, absolutamente. Y cómo finalmente entendemos a las organizaciones y a las empresas como seres vivos, integrales, así como nosotros que tenemos diferentes ámbitos, las empresas también, no puede ser solamente que las conecte y que el norte sea ganar más
plata o solo obtener recursos o solo tener buenos resultados. Hay tantos ámbitos y hay tantas direcciones en las que las empresas tienen que moverse que es demasiado necesario tener esa integralidad, y el propósito finalmente es como esa, como ustedes ya lo han dicho, esa brújula que me permite, sobre todo en tiempos de crisis, saber hacia dónde navegar. Nosotros tuvimos una iniciativa que se llamaba Navegando con Propósito años atrás, justamente a propósito de la pandemia, y revisando con todas las empresas B cómo estaban enfrentando la tremenda crisis que se estaba viviendo, se podían sobreponer y qué estaban haciendo, cómo estaban sobreviviendo. 98%, para no decir 100, como el 99%, como la ciencia, nos dijo, el propósito nos está sosteniendo. Porque no puede ser que en el fondo sea algo que se trance. Las personas que trabajan, que están poniendo la vida para hacer posible la empresa, son para nosotros nuestra prioridad. Nuestros clientes son nuestra prioridad. Algunos nos decían, nuestros proveedores son nuestra prioridad. No podemos dejarlos de lado y ahí reinventarse permanentemente. Fue algo que, como dices tú, tenemos que aprender de eso. Es algo que nos guía y nos conecta. Y para terminar, quisiera contar una experiencia que no es mía, yo no la viví, pero la vivió Josefa, nuestra presidenta, hace tiempo atrás, y nos contaba, y yo aprendí mucho de esta experiencia, y de ella muchísimo también. Y ella decía, en un evento que hubo con las distintas empresas B, donde conectaban trabajadores, participaban trabajadores, líderes de la organización, súper transversal el evento. Habían grupitos de círculos de conversación donde justamente se estaba hablando del propósito. Y todos hablaban, así como nosotros aquí, pues hablando muy desde los negocios, desde la conexión, mucho más empresarial, ¿cierto? Con este lenguaje que a veces lo entendemos solo algunos y no todos. Y había una señora de Parque del Recuerdo que era una jardinera de Parque del Recuerdo, que estaban todos conectados. Y la señora dijo... Al final, después de todas las intervenciones, la señora dijo, miren, yo no entiendo muy bien lo que están hablando acá, no entendí mucho las palabras que decían, pero si hay algo que yo puedo contar de lo que más o menos es lo que yo hago, yo me dedico a recoger hojas y a abrazar. Y si algo en eso puede servir, finalmente es lo que para mí es mi trabajo, recoger hojas y abrazar. Entonces... eso es, finalmente es el sentido que nos da poder trabajar en un lugar que nos llena de vida, que nos llena el alma, pero que finalmente nos permite desarrollarnos como personas, como organizaciones, como sociedad, como país. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado de esto, muchísimas gracias a Dapsis por una vez más hacer este pulso que nos llena de propósito. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido, por haber estado acá con esta lluvia y ser parte de este estudio. Así que vamos con todo. Ah, preguntas del público, me olvidé, pero es que... Yo pensé que estáis cerrando por el tiempo. Yo cerré 5 minutos. Sí. Offline. Tienen razón. Aquí. Hola Trini, ¿cómo estás? ¿Qué les cambió la vida a la empresa, digamos, antes del propósito a después del propósito? Esa es la pregunta que yo tengo, porque muchos de nosotros los que estamos acá somos quizás unos apasionados del propósito y de las empresas B y de todo esto, y hay un mundo que es gigante, que es muy escéptico, ¿no?, al respecto de todo esto. Y entonces pasa mucho que preguntan, ya, pero ¿en qué cambia? Desde que tú no tienes un propósito declarado a que sí tienes un propósito declarado. ¿En qué cambia en la empresa para efectos concretos o prácticos? Por favor. Perfecto, por favor. La pregunta la encuentro súper relevante por el hecho de que, es cierto, hay mucha gente que es escéptica al tema de propósito. Piensan que es una declaración o algo que se va a quedar ahí en la página web, voy a dibujar algo para tener bonito, una frase, y está el lado práctico del propósito. ¿Dónde creo yo que hay un cambio importante, no solamente en Coca-Cola Andina, sino que podría repetirse por las lógicas de propósito en otras organizaciones? Tiene que ver con que el propósito
sirve como una fuente de alineamiento estratégico en el sentido de decir, ya, es una declaración, estos somos. Nos dimos la vuelta, nos miramos al espejo, estos somos, esto es importante para nosotros y ahora como es importante para nosotros hay que operacionalizarlo. Lo operacionalizo y para nosotros después se convirtió en iniciativas prácticas. Antes del propósito había muchas iniciativas que no existían, rituales que no existían, procesos que no existían, equipos que no existían, pero que al final nacen del hecho de decir, ya ok, estos somos y entonces hagámoslo verdad. Hagámoslo verdad y tomemos acciones para que la cosa se aterrice. Entonces, a tu pregunta, la declaración y después el momento de tomarla con convicción y decir, ok, esto se tiene que traducir a la realidad para que no se quede realmente como una frase. En esas iniciativas que salieron de ahí están los cambios que yo te diría el antes y después, sin mencionar el hecho de que un propósito bien construido, comunicado, declarado y evidenciado, cuando te cambia la organización completa. Desde el primer momento en que la gente entra, la gente en Andina está en contacto con el propósito y sabe realmente por qué está ahí y sabe que el de al lado también sabe por qué está ahí y comparten un propósito común. Sí, ahí cuando hablábamos en una reunión previa a esta conversación, yo le comentaba al equipo que yo pudiese abrir la puerta de la sala donde estábamos y traía a cualquier persona, así, al azar del pasillo, y le iba a decir exactamente lo que le estaba diciendo yo. En nuestro caso, el propósito o este planeta, este ovni, digamos, que está como bien arriba, decanta en 10 principios, en el fondo, que son súper concretos y que en definitiva, en el día a día, tú te das cuenta que, chuta, mira, me estoy enfrentando a una situación donde debo actuar en base a cierto principio. Y los principios parten por considerar que todos en la compañía somos dueños y dueñas. Y al poner esa chapa de dueños y dueñas te lleva a asumir como personalmente el resto de los principios para abajo. Por ejemplo, actuamos con responsabilidad financiera. Entonces, bueno, cada vez que vas a emprender un proyecto, pues, cuidas el bolsillo de la compañía como si fuera el tuyo. Hay otro principio que es no tomamos atajos. Entonces, cada vez que te enfrentas a una situación a veces compleja desde el punto de vista ético, te acuerdas de ese principio y dices como, a ver, esto tiene que pasar por los canales de compliance correspondientes, etc. Especialmente en áreas que tenemos interacción con el mundo exterior, digamos, como asuntos corporativos. Y hay otro principio que a propósito de la conversación que teníamos hoy, y es que nosotros crecemos junto a nuestros clientes y a las comunidades. Entonces, ese principio también, por ejemplo, hace mucho sentido en una instancia como esta. Entonces, básicamente el propósito, y en nuestro caso, estos principios de los cuales decanta el propósito, son esta hoja de ruta y esta guía que te va a permitir tomar mejores decisiones desde el punto de vista ético, si se quiere, pero también desde el punto de vista del negocio. Yo tengo una palabra al respecto. Yo creo que en estos temas de sostenibilidad no solamente hay que ser, sino que también hay que parecer. Y en eso yo tengo la convicción de que es así. Y uno siempre es como más pudoroso y siempre, ¿cómo voy a contar lo que voy a hacer? Si, al final, y además los chilenos somos un poco así pudorosos y también el mundo empresarial. Pero yo siento que cuando tú quieres empujar la agenda de sostenibilidad, tú tienes que parecer porque tienes que llamar al ecosistema. Acá hay un tema de colaboración, de cooperación. O sea, tú trabajáis para los grupos de interés. Entonces, para todos los grupos de interés, trabajadores. Entonces, si ellos no saben, no necesariamente perciben. Y tú para lograr el objetivo necesitáis la colaboración de los demás. Por lo tanto, tienen que saber que tú estás en esto y eso llama a la cooperación. Entonces, yo creo que ese para mí es como un elemento clave por el cual ya uno se anima a tener que contar y por qué yo también estoy acá ahora. Y lo otro es cualquier beneficio que tú veas, por ejemplo, en la empresa B. Una empresa que comunicó que era empresa B. ¿Qué puertas te abrió? Entonces ahí tenía un valor de por qué tienes que comunicar de tu propósito o tu agenda de sostenibilidad. Y es evidente los ejemplos que hay de las puertas que te puede abrir el hecho de tener certificado. Eso. Gracias. Gracias. Sí, me gustaría agregar algo, que nosotros trabajamos, digo nosotros porque trabajo ahí con Tirsa y otras personas más, en la búsqueda de ejecutivos para empresas. Y la verdad que para nosotros buscar candidatos buenos para empresas que tienen propósito, que viven el propósito, hace una diferencia enorme. Y yo creo que en ese sentido, como cuando entrevisten ustedes a candidatos, las empresas, ocupen el tiempo no solamente en evaluar al candidato y ver las competencias que tiene, sino también
contar la épica, lo que decía Alberto, ¿ah? Contar eso y cómo lo viven internamente, porque a veces la gente se fija mucho como en la función del cargo, qué voy a hacer, cuál es la descripción, y al final uno lo que lleva a la empresa son sus competencias, son sus habilidades, y el cargo no importa tanto, importa mucho más que mi propósito personal esté alineado con ese propósito de la compañía. Eso es lo que me va a hacer permanecer ahí. Y los candidatos se bajan muchas veces cuando van a las entrevistas, o se entrevistan con gerentes generales o con gente que no divulgan, no transmiten ese tema, esa responsabilidad. Sí. Hoy en día son entrevistas. Total, y eso es súper central lo que tú comentas, lo que ustedes están comentando, porque finalmente lo que mueve a la persona a ser un buen colaborador, a hacer un aporte realmente, va mucho más allá de lo que sabe. Es que finalmente le da fueguito en el interior, ¿cierto? Que va corriendo por las venas, es esa milla extra que va a ir corriendo por la empresa y que lo va a hacer movilizarse muchísimo más, de todas maneras. Y un dato práctico ahí que a mí siempre, todos los años me llama la atención, que tiene que ver también no con atracción de talento, pero con retención. Nosotros tenemos una encuesta de compromiso organizacional que la hacemos todos los años, dos veces al año, y una de las preguntas que está ahí está hecha para medir propósito y versa algo como, quizás la estoy carneando, pero es el propósito o misión de mi empresa hace que mi trabajo se sienta importante. Después, cuando terminan los procesos de aplicación de la encuesta, siempre viene el proceso de análisis. Y hay un momento en que nosotros hacemos el análisis para ver cuáles son los principales drivers de compromiso. O sea, cuáles son de todas las preguntas, que son todas importantes, cuáles son las que más logran impulsar compromiso o mejorar el clima dentro de los equipos de trabajo. De todos los ejercicios que hemos hecho, siempre se repite que el propósito es uno de los 4 principales drivers de compromiso. De todas las preguntas que tiene la encuesta, uno de los 4 principales drivers de compromiso es que la gente conteste con un puntaje alto que el propósito hace que su trabajo se sienta importante. Este es un dato... Total, como el minero de Chuquicamata, claramente. Por favor. Hola, mi nombre es Pilar. Yo soy súper más vieja que todos ustedes que están adelante. Y quería complementar, sí, no parece, pero sí, soy súper vieja. Yo vengo, trabajé mucho tiempo en retail y todo, y quiero tomar el punto que tú preguntaste, la importancia del propósito. Antiguamente, cuando nosotros trabajábamos en todo lo que eran actividades o acciones de las empresas, eran como cosas súper puntuales. Y yo creo que hoy día, y un poco lo que ustedes dicen, el propósito lo que va haciendo es que va capitalizando todas estas acciones en una línea que le dé valor a la marca. Mi pregunta, eso es lo que me pasaba a mí antes, yo hacía muchas actividades, y de repente decía ya, ¿y cómo voy priorizando cuál es la que le da más valor a la marca, cuál es la que le hace mejor, cuál es la que le resta valor? Y ahí vamos limpiando y priorizando lo que realmente le aporta, y ahí nace el tema del propósito. Y por eso tan importante el propósito, porque uno tiene que ir discriminando hacia dónde quiere ir, llevando a la empresa. Y eso era solamente para decirles que yo trabajaba mucho, digamos, en muchas cosas, pero al final hacer limpieza y que el propósito sea como este faro que tú dices por el camino, es importante. Ahora, para mí el propósito nace de la misma empresa. Se le pregunta a los colaboradores y todo, pero la esencia la tiene la organización. Sí. Es como cuando hacíamos el trabajo de propósito, siempre era, no sé, si conocen se supone que la estatua de Miguel Ángel, la Pietà, se supone, como la leyenda, es que siempre estuvo detrás del bloque de mármol, y que al final lo que hizo Miguel Ángel fue liberarla a la estatua de su prisión de mármol. A mí siempre me venía a la imagen eso, el hecho de que el propósito siempre vive dentro de la organización. El trabajo que uno hace es lograr sacarlo de ahí dentro, lograr labrarlo, consultarlo, construirlo un poco, darle forma y poder hacerlo comunicable y sacarlo adelante. Así que estoy súper de acuerdo contigo, que no deja de ser un ejercicio desafiante, porque me imagino que San Camilo, con
todos los años de historia que tiene, o Avi también, al momento de lograr decir, ya, oye, estos somos, tú has sido un ejercicio de discriminación, hay cosas que vaya a dejar afuera, pero en pos del foco, y lograr que realmente él sea permeable a la organización. Exacto, es como el ADN que todos tenemos, ¿no? Esto somos, pero también esto es lo que no somos, en el fondo, y eso determina un poco el estilo o el perfil de los candidatos, en este caso que mencionaban ustedes. Sería interesante, no sé, y los dejo invitados un día a que nos reunamos en la oficina y van a ver que todos están como cortados con la misma, sí. A todos les corre por las venas el mismo ADN cerveza. Y la misma cerveza. Y eso es súper evidente, es súper evidente como la energía y la forma de abordar los desafíos y finalmente de trabajar colaborativamente en equipo que bueno, ahí les puede contar un poquito más. Pero es verdad, porque nosotros fuimos a BIMBEB y efectivamente las personas tienen esa pasión por lo que están haciendo. Da lo mismo el rol. De hecho, muchas veces en distintos lados uno se da cuenta quién más o menos trabaja en qué cosa. Y aquí es muy transversal, o sea, puedes estar hablando con la persona de comunicaciones, con la persona de operaciones, con la persona de sostenibilidad. Y es el mismo, en el fondo, como la misma pasión y la misma energía que despliegan. Nosotros hacemos distintos espacios de encuentro y a veces van no solo las de tu área, sino también de otras áreas, y es increíble, como que pareciera que fueran todas de la misma área, pero no. O sea, eso es súper bonito también de ver. ¿Alguna otra? ¿O querías comentar algo? Perdón. Ya que me olvidé las preguntas. No, bien. Entonces, aquí, Raimundo. Una pregunta chiquita, corta, práctica. Como sobre la gobernanza de la gestión de esto. ¿A quién le cae el poncho, en el fondo? ¿La estrategia de sostenibilidad debería estar al servicio del propósito? No sé, ¿se mide, se debería medir? Eso un poquito, como en la práctica. Esa es una buena pregunta, y la misma pregunta se hace también en torno a la innovación. Y la respuesta es que nosotros no tenemos un área de innovación y no tenemos un área de sostenibilidad, porque la innovación y la sostenibilidad permea, está en toda la organización. Por lo tanto, cada uno dentro de sus trabajos diarios se preocupa de, evidentemente, incorporar esta innovación a la sostenibilidad. Y si tuviera que ponerlo en un ejemplo como súper concreto, nosotros tenemos un concurso de innovación abierta que se llama 100 Más Labs, y ahí somos socios también con Andina en Bonor, y este año se suma Nutrisco, que es también una invitación a resolver ciertos desafíos del negocio, pero vinculados a materias de sostenibilidad. Y en ese proceso es un proceso súper interesante porque están involucrados champions internos nuestros. Entonces tienes champions de supply, champions de marketing, champions de toda la organización. Y por lo tanto, ese es como el ejemplo concreto de cómo una iniciativa que tiene como impacto y que esperamos ahora los ganadores de la aceleradora empiecen a ingresar como proveedores nuestros a nivel local y también a nivel global, está inmerso en toda la organización. Esa es como la muestra como media concreta de lo que... Es transversal, pero hay alguien que lo tenga que impulsar o empujar desde el inicio. Sí, corporate. Y ahí le cae más a la gerencia general, a la sostenibilidad, marketing. Normalmente es asuntos corporativos, en el caso nuestro de asuntos corporativos, quienes los que estamos ahí impulsando la agenda. Y lo otro es que, ¿dónde está la conexión con el negocio? En el fondo, esto es un ir y venir permanente entre, ok, vamos a hacer esta iniciativa de sostenibilidad, ¿cómo se conecta con el negocio? Y ahí nosotros desarrollamos, nosotros teníamos metas, digamos, obviamente a nivel global tenemos la meta de carbono neutralidad al 2040, pero a partir de ahí cada país se empezó a plantear distintas metas. Y nosotros teníamos una diversidad de objetivos, sobre todo hablando de estos desafíos del propio estudio, teníamos, no sé, 23 metas. Y nos organizamos, hicimos un plan de transición hacia un negocio sostenible, siempre con la vista en el negocio. Y en esta iniciativa participó todo el liderazgo de toda la compañía en el fondo, y cada uno fue aportando de su perspectiva a cómo ir concretando esta priorización para no solamente dar cumplimiento a las metas, sino que para avanzar hacia un negocio más sostenible. Sí. De la pregunta que haces tú, diré que al final esto es un tema que tiene que ser o sea, es imposible, yo creo que una organización empuje una agenda si es que no hay un compromiso desde el número uno, directorio, gerente general. O sea, porque al final tarde o temprano vaya a rebotar con que el recurso, la prioridad, el discurso no va a estar alineado con eso. Entonces, creo que tiene que partir con una convicción desde el número uno hacia abajo. Eso yo creo que es así. Y lo otro, claro,
yo no puedo pagar un gerente de sostenibilidad porque hago varios pasteles, pero si pudiera pagarlo, tampoco lo tendría, ¿ya? Porque yo también creo que el tema de sostenibilidad finalmente es todo lo que te permite perdurar en el tiempo. Entonces tiene que ver con las personas, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la rentabilidad, tiene que ver con las comunidades, tiene que ver con el sentido profundo de tu negocio. Entonces, al final, como que incluso, esto lo digo así de donde estoy yo, pero digo, el hecho de que haya una persona que tenga el apellido sostenibilidad puede generar la tentación de que esa es la persona de sostenibilidad, no es que seamos todos. ¿Ya? Entonces, conceptualmente hay algo a mí que me hace ruido cuando veo que hay un cargo de sostenibilidad. Puedo entender de que hay una persona que quizás tiene que ver con la representación en los organismos que son importantes, las certificaciones, puedo entender lo que tiene un rol de comunicación, pero no es sostenibilidad en el concepto como profundo, porque yo creo que es mucho más general. ¿Ah? Entonces yo ahí tendría mucho cuidado de que es de arriba y es de todos. Puedo agregar un ejemplo que se me viene. Estamos acompañando a un gran retailer acá en Chile, ¿no? Un supermercado bien grande, y han alcanzado muy buenos resultados el año pasado, 2024, muy potente, y quisimos como develar, ¿no? ¿Qué fue aquello que hizo que logren los resultados que lograron? Entonces hicimos unas entrevistas, unas encuestas a los líderes para poder sacar los aprendizajes, ¿no? ¿Qué fue aquello que hicimos distinto que nos permitió esto? Y fue sorprendente para nosotros y para la primera línea también, ¿no? Como cuando miramos los resultados de esas encuestas, de esas entrevistas, que aparece obviamente que nos pusimos metas bien ambiciosas, que salimos de ahí, que colaboramos más, que generamos sinergias, ¿no? Y algo que aparece muy potente, repetido en todas las entrevistas, es la conexión con el propósito. Como los esfuerzos que se han hecho en este último año de conectarnos con el cliente final, con el propósito, ¿no? Como ellos tienen en su propósito, cómo permitirle a los clientes vivir mejor, ahorrar dinero, ¿no? Y fue poderoso también para el mismo gerente general, que él sin darse cuenta, sin ser tan consciente, obviamente no es que no se dé cuenta, en cada instancia de reconocimiento, de espacios que comparten con los líderes, él trae casos concretos chiquitos, el área de contabilidad que se dio cuenta que este QR que salía en el ticket no lo estábamos usando, entonces que trajeron una iniciativa para sacar ese QR que nos permitió ahorrar dinero en impresión, 400 árboles menos que se talaron, y que todo eso tiene un impacto en el medio ambiente, tiene un impacto al final en que ganamos eficiencias, podemos permitir mejores descuentos y una oferta más potente al consumidor final, ¿no? Entonces él en todos los espacios de reconocimiento trae cosas bien concretas, bien chiquitas, que conectan a los equipos chiquitos en iniciativas concretas y chiquitas con un propósito bien grande y bien potente y un impacto bien grande. Entonces, como al final, esto que decían, ¿no? Tener una primera línea convencida de esto y poniendo esto sobre la mesa todo el rato, genera un impacto bien potente en los equipos y al final en el cumplimiento y la evidencia del propósito. No se siente uno navegando en manjar, ¿no? Exacto. Y no necesitas, lo necesitas, pero no necesitas el área de sostenibilidad, el área de innovación ocupándose de eso. Los mismos equipos empiezan a mirar la lógica desde la sostenibilidad, desde la innovación, desde qué iniciativa podemos impulsar para ese propósito que se hace cargo de la sostenibilidad y de la innovación. Buenísimo. Bueno, ahora sí, vayan respetando el horario y no olvidándome ya más nada. Muchas gracias por el estudio, muchas gracias por la participación, muchas gracias a ustedes también por transmitir esto que nos hace llevarnos algo en concreto, y efectivamente es posible tener un negocio, ser rentable, ser sostenibles en el tiempo y vivir con esta lucecita que nos alumbra en el día a día, que es el propósito. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.